El término iceberg es utilizado en varias comunidades de Internet, donde los usuarios cuentan experiencias sobre un determinado tema. Estas historias toman mayormente un sentido oscuro y extraño, abarcando situaciones bastante turbias, cosas que nadie se imaginaría y que podrían pasarte a ti. En el video de hoy, tendremos 1 hora de estas historias para que las disfrutes de la forma en que más te guste. Sin más, los dejo con el video especial del día de hoy. El iceberg de brujas. En el primer mini iceberg del video, empezaremos tocando el tema de las brujas, unos seres oscuros y más que conocidos en este lado del mundo y de otras culturas. Las siguientes historias fueron compartidas por usuarios en diversos icebergs y nos hacen pensar en que a veces las brujas pueden estar más cerca de lo que pensamos. En mi familia hay linaje de brujas desde tiempos pasados, la mayoría es católica, así que niegan sus dones, pero siempre brotan. Solo mi madre y yo practicamos nuestros dones, mi madre tiene el don de curar y yo el de la adivinación y el medium. Desde pequeña puedo contactar con vidas pasadas y con entes que no están en este plano, no sigo ningún dogma, más que la de la madre naturaleza, pero hay fuerzas poderosas. También se tiene que decir que existen personas que se informan y practican la brujería, muchos no son personas con un don, pero lo aprenden y pueden lograr muchas cosas. Solo las mujeres nacemos con el don y no hay hombres brujos. Es muy usual que ellas ataquen a los bebés en comunidades o pueblos pequeños. Mi amiga me contó que su abuelito vivía en un pueblo muy retirado, metido entre cerros y a horas de la ciudad. Y este siempre les llamaba a las brujas como la cosa mala, decía que se subían a los techos de las casas cuando sabían que había algún recién nacido ahí, y se esperaban a que todos estuviesen dormidos para jalarlos por debajo de las camas. Él obligaba a sus hijos a meterse debajo de la cama cuando oían pasos en el techo, y dice que con cubetas de agua las espantaba. Decía que ellas se llevaban a los niños y que días después encontraban los cuerpos como un cascarón a mitad de los cerros, les quitaban todo, hasta los ojitos. E incluso cuando fallecía algún niño, sea de la causa que sea, los enterraban con muchas piedras sobre el cuerpecito, porque las brujas sacaban el cuerpo. Hace unos 2 años y medio, yo soy de las personas que no creen en las brujas, mi esposo y yo dormíamos en la segunda planta. Fue en noviembre, estábamos dormidos, para eso eran pasadas de las 4 a.m, cuando yo escucho como que una mujer lloraba muy feo. Yo en mi mente dije, es una vecina que probablemente la estén golpeando, no sé por qué se me ocurrió eso. Cuando abro los ojos, mi esposo ya estaba despierto, y le digo que se escucha, y me dice son las brujas, hablaban, le hacían como un guajolote y se reían súper horrible. Eran 2 porque se escuchaban risas muy diferentes, estuvieron así como unos 5 minutos y después ya no se escucharon. Aclaro que días después me enteré que estaba embarazada y me dio mucho miedo, que tuve que dejar pasar varios meses para dormir en la segunda planta, ya nunca más se volvieron a escuchar. Pues yo crecí en un rancho donde se cree mucho en la brujería. En una ocasión, mi tía política me pidió sacar algo de abajo de su cama, y por error saqué otra cosa, era un bote de cristal, lleno de un líquido amarillo con fotos de mi tío, cabello, flores y listones rojos. La verdad solo me saqué de onda, pero tenía como 7 años, así que no le puse más atención. Mucho tiempo después, me enteré que la familia de mi tía era famosa por hacer esas prácticas y que posiblemente eso era un embrujo para conservar a la pareja, me parece que le llaman enmielado. Unos amigos se accidentaron en el 2018, o más bien compañeros de la uni. Ellos iban en el carro de uno de ellos, manejando por una carretera a una feria. Dicen que de la nada, se le subió una mujer al techo del carro, era una viejita a la cual no le vieron la cara. Ellos percibían que no era normal, porque se puso a gritarles maldades, mi compañero aceleraba y no se caía. El tema es que cuando quiso detenerse, se fueron de lado a un montecito y chocaron contra un árbol. Salieron del carro bien espantados y vieron que arriba en el árbol estaba montada la viejita, tenía ojos rojos y una cosa en la mano que parecía un bolso negro. Salieron a buscar ayuda porque por ahí pasan muchos carros y al final alguien los ayudó. Cabe decir que por esa parte de Veracruz hay mucha brujería y uno de ellos había jugado a la Ouija días antes. Les cuento, cuando era niña, iba de vacaciones a la casa de mi tía. Ella vivía en un pueblito muy pequeño de Querétaro, llamado Huimilpan. La gente siempre decía que Huimilpan estaba infestado de brujas y que debían cuidar a los niños pequeños porque las brujas bajaban del cerro en las noches y se los llevaban.
Esa noche estábamos en el patio de la casa, mi tía y sus amigas se pusieron a platicar y yo me alejé de la casa. Cabe mencionar que atrás de la casa de mi tía estaba un cerro. Entonces en ese momento vi como 5 bolas de fuego salían detrás del cerro y surcaban el cielo a gran velocidad. Yo me asusté y grité, y mi tía fue a ver qué había pasado y le dije que había unas bolas de fuego en el cielo. Ella me dijo con toda la naturalidad del mundo que eran las brujas y que ya nos metiéramos a la casa o si no iban a venir por mí. Ese día no dormí. Mi mamá me contaba una historia de mis bisabuelos que cuando veían a las brujas volar hacia el cerro, ellos llegaban al lugar que se reunían y ahí estaban los pies de todas, se los quitaban para volar y después se los volvían a poner. Una vez que llegaban, empezaban a quemar todos los pies y las brujas ya no podían volver a su forma humana, solo recuerdo un poco de esa historia. Historia de mi primo. Mi esposa estaba recién dada a luz de mi tercer bebé y se llegó la noche. Estaba haciendo calor y dejamos la ventana abierta. Eran como eso de las 2 de la madrugada y desperté como si algo me hubiese dicho, despierta, miro hacia mis pies que estaba cerca la ventana que dejamos abierta y en eso veo una bruja asomándose, mirando fijamente a mi bebé y cuando me quería levantar se dio cuenta y me miró. La miré y nos miramos fijamente los dos a tal punto que no pude hablar o gritar, es como si me hubiera paralizado. Lo que hice fue como pude hablar entre dientes y le dije, ¿quién madres eres? Se echó hacia atrás y salió volando hacia arriba de mi casa, corrí hacia la ventana y le grité, no te tengo miedo, bruja, y a mi bebé no lo vas a tocar, así que vete de mi casa y no vuelvas jamás. Me dijo que su aspecto era de una mujer baja de estatura, ya canosa, anciana, todo el pelo despeinado, vestía toda de negro y su presencia era mala. El iceberg de cosas turbias dichas por niños. Cosas turbias dichas por niños fue una de las primeras series que llegó a este canal. Se trata de relatos cortos sobre cosas espeluznantes que a veces dicen los niños en situaciones bastante comunes, lo que las hace incluso más turbias. Estas que veremos ahora son particularmente siniestras, así que te invito a escucharlas. Trabajo en un hospital de niños, así que siempre escucho cosas raras, en especial cuando traen pacientes con problemas mentales. Creo que lo más fuerte que he llegado a escuchar de uno de ellos fue a una niña decir que cuando saliera del hospital iba a desvivir a toda su familia, pero para ser una niña que no sobrepasaba los 10 años, estaba dando demasiados detalles de cómo los iba a desvivir. Además, la mirada perdida que tenía y el hecho de que a veces se riera y gritara sin razón me daba algo de miedo o incomodidad. Tengo una niña de 8 años, cuando ella ya empezaba a hablar claramente, aproximadamente de 5 años me parece, me dijo, mamá, estoy triste, y le dije, ¿por qué amor? Es que mi hermano murió quemado conmigo en una casa azul, había mucho humo y me morí. A lo que quedé impactada y le dije que, ¿de dónde sacó eso? Y me dijo, sí mamá, cuando estaba como tú me morí, me quemé en la casa azul. Dicen que los niños hasta una cierta edad recuerdan sus vidas pasadas. Mi hija un día empezó a jugar a girar en círculos y empezó a cantar, María, 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 de repente se paró y dijo, María no tiene pelo. Y siguió jugando. Mi abuela murió de cáncer hace 30 años y efectivamente se llamaba María y no tenía pelo. Ella nunca supo de mi abuela porque apenas tiene 4 años. Cuando mi hijo tenía 5 años, fue poseído o algo así. Llegué en la noche de trabajar y mi mamá me cuenta que mi niño se había caído en el baño, lloró, se calmó y después empezó a actuar de manera rara riéndose por todo, cosa que él no era así. En la madrugada, él seguía riéndose sin motivo alguno, a pesar de tener las luces apagadas. Yo dormía con él y me levanto y le digo, hijo, ¿qué te pasa? Y él señala el techo y me dice, mira mamá, el niño rojo está en el techo, tiene sangre. Y yo entré en shock y solo atiné a gritar y abrazar a mi hijo que seguía riéndose. Mi papá se levantó alertado y luego de contarle lo que había pasado, agarró agua bendita y empezó a echarla en mi cuarto gritando groserías fuertes, reprendiendo a cualquier cosa que estuviera ahí. Pasó como 1 hora y mi hijo cayó en profundo sueño. Al día siguiente no recordaba nada. Le pregunté y me dijo que él recordaba que se había dormido temprano y que no había podido ver su serie favorita, serie que empezaba a las 8 de la noche en TV Nacional. No sé si fue coincidencia, pero curiosamente esa semana andaba escuchando deathcore. Después de eso, no escuché ese género por buen tiempo. Esta es una historia que vi en internet. Un hombre le quita la vida a su esposa, se deshace de ella, y al pasar los días y semanas, se le hace raro que su hijo no le pregunta por su mamá.
Entonces, el papá, muy extrañado, va con el niño y le dice: hijo, ¿por qué no preguntas por tu mamá? El niño lo ve fijamente y le dice: papá, yo también quería hacerte una pregunta, ¿por qué mamá siempre está montada en tu espalda? Bueno, no sé si es perturbador, pero sí de miedo. Vivía en un depa con mi hija, en ese entonces tenía 2 o 3 años. Ya era tarde, como las 11 aproximadamente, y ya nos íbamos a dormir. La recámara estaba en medio, no pegada a la pared, y yo estaba volteada dando la espalda a la ventana y con mi hija abrazada. En eso se levanta volteando a la ventana y me dice: ¿quién es ese señor que está como agachado? Y yo le dije: ¿cuál señor, Sam? Y me dice: ese, estaba como con el torso doblado, como si se estuviera agachando, y yo de no hay nadie, y dice: sí, míralo, y yo cagada de miedo. En eso dice: ah no, ya se fue. Total, se volvió a acostar y se vuelve a asomar y me dice: míralo, ahí está otra vez. Di un brinco, prendí todas las luces y en la tele puse caricaturas. No dormí nada esa noche. Ahora tiene 8 años y dice que no se acuerda. Yo, cuando leo este tipo de comentarios, digo: ay, no manches, se ve súper irreal, pero a mí sí me pasó eso, y uno ya no haya que creer hasta que le pasan las cosas. Mi hija, cuando entró al kinder, me dijo: mami, me acuerdo cuando tú y yo jugábamos en el kinder. Y me dice: ¿no te acuerdas que íbamos en otro kinder, uno que tenía jardín, pero yo me quedé dormida y ya voy en este kinder? Me quedé helada, pues cuando yo estaba en el kinder tuve una compañera que éramos muy amiguitas y murió de leucemia, y así murió dormida. Me dio miedo, pero nostalgia también. Hace algunos años, cuando mi hermano tenía 4 años, nos contaba que todos los días venían sus hermanos a jugar con él. Se la pasaba horas y horas jugando y platicando solo, y él aseguraba que estaba con ellos. Nos decía que eran 7, nos decía sus nombres, y si le volvíamos a preguntar al otro día o días después, nos volvía a decir los mismos nombres. Todos los días se sentaba en una pequeña silla que tenía, mientras miraba el cielo, y después de unos minutos gritaba: ahí vienen, y corría de felicidad al ver que ya venían otra vez a verlo. Así pasaron días, recuerdo que fue más de un mes. Mi mamá estaba preocupada y acudió con una señora. Ella le dijo que no se preocupara, que eran hermanos que él tuvo durante otra vida y que lo estaban viviendo a visitar. Después de ese tiempo, un día entró muy triste a la casa y nos dijo que sus hermanos se habían despedido de él, que le dijeron que sus días de permiso se habían terminado y que no podrían visitarlo más, pero que lo querían mucho y ya no iban a volver. Eso nos dio miedo al principio, y después se volvió algo normal de ver. Cuando se fueron, sí sentimos feo por él porque ese día se la pasó triste. A los pocos días se le pasó y todo regresó a la normalidad. Mi hija, cuando tenía 3 años más o menos, una vez íbamos caminando y me dijo: agárrame la mano y hazte a la orilla, porque no quiero que te atropelle otro carro. Le dije: a mí nunca me han atropellado, y me dijo: sí, cuando yo era tu mamá, ¿no te acuerdas que te dije dame la mano, y no me hiciste caso? Pero fue tu culpa, no mía, porque no me hiciste caso y te moriste, y no quiero que te vuelvas a morir. Hasta la fecha ella se comporta como una mamá conmigo. Mi hijo tiene 3 años, y una vez en la noche, como a las 12 am ya estaba dormido. Él estaba en medio de la cama, de un lado mi esposo y del otro yo. Ya estábamos también a punto de dormirnos, y todo ya estaba apagado, y de repente mi hijo empezó a gritar: no me quiero ir, no me quiero ir, pero así bien desgarrador y muchas veces. Entonces, mi esposo lo abrazó y le decía: Archie, despierta hijo, soy yo, tu papá, aquí estamos. Y en eso, mi hijo abrió los ojos, pero solo se quedaba viendo a un punto fijo y seguía gritando: no me quiero ir. Prendí la luz rápido porque no reaccionaba. En eso juntó sus manitas y empezó a balancearse de adelante hacia atrás, sentado en la cama, y empezó a decir: reza mamá, reza, pero gritando, seguía viendo a un punto fijo. Parecía como si él no estuviera presente. Le dije a mi esposo: hay que rezar como podíamos. Comenzamos a rezar porque todos los rezos se nos olvidaban, hasta que ya empezamos el Padre Nuestro, y de repente Archie volvió en sí, volteó y nos vio, y solo nos dijo: buenas noches, ma y pa, y se durmió bien profundo. Al día siguiente no se acordaba de nada. El iceberg de los doppelganger. Los doppelganger son los denominados dobles malvados de una persona. Se dice que cada persona tiene un doble, como tú por ejemplo, o gente de tu familia, y si un día te lo encuentras, pueden pasar cosas malas. Yo soy de un pueblito poco habitado de la costa chica de Oaxaca. Ahí es muy común que pasen cosas, ya que hay mucho bosque y vaya, el pueblo es muy chico.
Cada que vamos de visita al pueblo, mi mamá siempre nos recalca algo muchísimas veces, y nos dice, si yo te digo que voy para tal lugar, y tú sales a dar un paseo al río o a otro lado, y tú me encuentras en el río o en otro lugar, si esa persona parecida a mí te dice, ven, vamos al monte, o vamos para acá donde están los árboles, no vayas, porque no soy yo. Siempre nos recalca eso, ya que en mi pueblo siempre se dan apariciones de ese tipo, y se han llegado a perder niños y personas. Cuando estaba en la escuela, la maestra solía llevarnos a un campo para las clases de educación física. El campo estaba dividido por un río y había un pequeño puente que unía las dos partes y teníamos prohibido cruzar. Yo me encontraba al otro extremo junto con algunos compañeros y los demás cerca de ese puente. Resulta que todos mis compañeros juran que vieron a alguien idéntica a mí, al otro lado, mismo uniforme y accesorios, y que solo miraba fijamente a donde estaban ellos y que les pareció extraño porque, como dije, no podríamos cruzar a ese lado. Bueno, cuando me acerqué a ellos lo contaron y yo negué haber estado allí y la historia quedó como anécdota. Lo más extraño es que poco antes soñé una situación parecida. Cuando era pequeña, vi a mi doble en una casa de enfrente a la mía, la cual estaba abandonada desde hacía años. Les cuento, una noche, estaba mirando hacia esa casa desde mi ventana, y afuera, estaba parada una niña igualita a mí. Era una copia exacta de mi apariencia, ella estaba afuera de la puerta de dicha casa, y me hacía señas para que fuera con ella. Yo fui, tonta yo, y la vi meterse a esa casa, desde adentro ella me decía, ven, ven, ven. Cuando me grita mi madre desde mi casa para que me meta y me regañó por andar afuera a esa hora. No le conté sobre esa niña, lo cierto es, después espantaban horrible en esa casa, hasta que pusieron una tiendita de abarrotes. La señora que vive ahí, dice que sí la espantan. En mi ranchito, los domingos se tiene que ir a la plaza para las cosas de la semana, ese día hacía un frío tremendo, así que yo no fui. Mi mamá y mi abuelita se habían ido como a eso de las 8 y regresaron 9:30 más o menos. Cuando llegaron, yo subí para poder desayunar, mi mamá me dio solo café y me dijo que ahorita que estuviera el desayuno listo me llamaba. Bajé otro rato a mi cuarto y me acosté con las luces apagadas, estaba a punto de quedarme dormida, cuando escuché el eco de las escaleras para bajar a donde estaba yo. Pensé que era mi abuelito o mi mamá, pero escuchaba el sonido de unos tacones, así que inmediatamente pensé en mi mamá, ese día llevaba botas. Abrió la puerta del pasillo y pasó al cuarto, y cuando se acercó a la cama, me hizo un golpecito para que me arrimara. Me arrimé, ella se sentó y se quitó sus botas, luego se acostó y se cubrió con la cobija. Yo me volteé para abrazarla. Cuando la abracé, la sentí muy fría, pero se me hizo normal, pues venía de la calle. Solo le dije, ay mami, estás bien fría, pareces muerta. Ella me contestó, sí, ¿verdad? Le juro, no pasó ni los 5 segundos, cuando mi mamá me gritó desde arriba, Frida, ya ven a desayunar. Me quedé tiesa, ya iba a abrir los ojos para saber qué es lo que estaba abrazando, cuando esa cosa se fue corriendo, hasta mi cabello me jaló. Nunca supe qué fue, solo vi una sombra negra saliendo de mi cuarto cuando al fin reaccioné bien. Pero no olvido que esa voz era la de mi mamá, por eso no sospeché al principio. En una ocasión, al llegar a mi casa, al abrir la puerta, escuché cómo mi hermano y mi mamá se reían y claramente dijeron, vamos a escondernos, ya llegó Ray. Y escuché los pasos de cuando alguien camina rápido. Yo entré a mi casa con la idea que tal vez me asustarían. Empecé a simular que los buscaba, aceché el baño y nada. Estuve buscando debajo de la mesa, seguía simulando, ya que a veces así juego con mi hermano y volví a escuchar la risa de mi hermano. El caso que me faltaba checar el cuarto, me imaginaba que allí estarían, y al momento de checar, no había nadie. Era la única en mi casa, mi familia no había llegado. Yo tengo dentro de mi familia a lo que podría decirse un doppelganger. Es un año mayor que yo, hija de una prima de mi padre, nos parecemos en gestos, caras, formas, todos lo atribuían a la genética, sin embargo, ya se me hizo raro cuando volví a verla este año, ya tenía 2 hijos, los cuales tienen la misma edad que los hijos que yo podría haber tenido. Por causas naturales no se completó el embarazo, me contó los mismos síntomas, las mismas formas en cómo se enteró, e incluso que fue embarazo de alto riesgo, todo exactamente igual a como me pasó a mí. Y da miedo, porque no tenemos ninguna comunicación ella y yo. Mi esposo es trailero y muy seguido está fuera. Una tarde-noche, estábamos todos en la planta baja, excepto mi hijo, el de en medio, y la cuestión es que le hablo para que baje a cenar. Nos sentamos y me pregunta por mi esposo y le digo, anda de viaje, y me contesta, ¿cómo? Le digo, sí, llega hasta mañana, y me dice, no, lo acabo de ver que subió las escaleras y se metió al baño.
Le contesto que no es posible, porque aún ni siquiera está en la ciudad. Me dice, claro que sí, y me describe la ropa que llevaba puesta. Lo único que se le hizo raro es que los lentes los traía oscuros y no le vio los ojos. Mi esposo usa lentes, pero no oscuros. Yo le llamo a mi marido y le platico lo que el niño me decía, y se queda callado, y me dice, cuélgame, te voy a mandar una foto. Pues resulta que en la foto, mi marido llevaba la ropa con que mi hijo lo vio. Hasta la fecha no sabemos cómo es que supo lo de la ropa o qué fue lo que vio mi hijo. Por ahí escuché que, si ves a un doble de alguien, cosas malas terminarán ocurriendo. Durante la pandemia, como a todos nos pasó, estuve encerrada con mi familia y a veces notaba que ellos pasaban por el pasillo que está frente a mi habitación. Un día, noté que mi papá pasó como si nada y le iba a pedir algo, entonces fui detrás de él. Pero cuando llegué al final del pasillo no estaba. Lo busqué por las habitaciones que desembocan en ese pasillo y nada. Luego, confundida, me fui a la sala y mi papá estaba sentado viendo la televisión. Fue tan raro, yo lo vi claramente por el pasillo. Unas horas después, llamaron para avisarnos que un tío había fallecido. Unos 2 meses después, volví a ver a mi papá andando en el pasillo. Le dije que si podía venir a ver algo a mi habitación, pero no respondió. Otra vez me fui a asomar a las habitaciones y nada. Le pregunté a mi mamá dónde estaba mi papá y me dijo que había salido por unos mandados. Al otro día, nos avisaron que mi abuela estaba muy delicada de salud y conforme pasaban los días, mi abuela se ponía peor. Hasta que una semana después de ver al doppelganger, mi abuela falleció. Me da mucho miedo ese tema porque parecería una coincidencia, pero yo vi muy claramente a mi papá, aunque no estaba. Peor que hayan sido 2 muertes después de haber visto a ese doble. El iceberg de los cines. El iceberg sobre los cines es de los más interesantes que pude encontrar, pues uno pensaría que, al ser un lugar tan público, no ocurren tantos fenómenos paranormales. Sin embargo, es todo lo contrario. Ese ambiente oscuro y a la vez nostálgico de su entorno es lo que lo hace propicio a que se cuenten historias aterradoras ocurridas allí. Y créeme que estas historias no te decepcionarán. Yo trabajé en un Cinépolis y me contaban que en los baños le habían hecho cosas malas a una chava y luego pasó a mejor vida. No creía esa historia hasta que un día me quedé después de cerrar, solo éramos la gerente y yo. Esa noche bajé por mis cosas y en el baño escuché muy claramente una voz de mujer que gritó, no, ¿qué te pasa? Ayúdenme. En serio lo escuché bien claro, tanto fue así que no pensaba en fantasmas, sino que en serio alguien le estaba haciendo daño a una mujer. Incluso escuché forcejeos y un azotón de una de las puertas de los baños. Cuando fui a los 2 baños, no había nada, solo un silencio notorio, y lo único que sentí fue algo helado en mi espalda. Ahí recordé la leyenda. Un 2 de noviembre, Día de Muertos en México, fui con mi novio a ver la de Halloween. Nos tocó en la sala 6, era la última función del día y éramos las únicas 2 personas en la sala. No habían pasado ni siquiera 20 minutos de la película y sentí como si alguien hubiera pateado mi asiento con tanta fuerza que hasta mi novio se dio cuenta. Me paralicé por un segundo, que lo sentí como si hubieran sido minutos, los que estuve así sin moverme, sentía como si una sombra estuviera rodeándome. No tardamos ni 2 minutos en salirnos de ahí, me sentía débil y mareada, y cuando salimos del cine comencé a llorar. Después de eso, no he vuelto a entrar a esa sala, y cuando las películas son ahí, preferimos no verlas. A mi hermana le pasó lo siguiente en un cine. Ella fue a ver la segunda película de Insidious, como eran los últimos días de proyección y un horario poco habitual, mediodía, había pocas personas en la sala. Ella dice que no sabe en qué momento se quedó dormida y vio que la sala estaba totalmente vacía, se levantó asustada e intentó salir y la puerta estaba cerrada. Por alguna razón sentía mucho miedo, incluso la pantalla estaba apagada ya y vio la figura de una muchacha sentada en uno de los asientos de adelante de los primeros. Caminó hacia allá para preguntarle qué onda, si sabía qué estaba pasando. Cuando llegó, la muchacha ya estaba sentada en los asientos de arriba y no se le veía su cara, solo tenía cabello largo cubriéndole el rostro. Ella empezó a llorar y en eso, que entran unos trabajadores a hacer limpieza del cine y se pegaron un buen susto, porque ya eran como las 10 de la noche y no había más funciones, la dejaron salir y ella muy traumatizada no volvió a ir sola a un cine. Eso me pasó cuando salió la película de Sonríe. Terminó la función, todo bien, voy al baño y veo que está completamente solo. No tardé ni un minuto en salir y no se escuchó que alguien hubiera entrado.
Cuando voy a lavarme las manos, veo a un anciano, con la cara un poco deforme, y lo aterrador es que precisamente me miró y me empezó a sonreír, pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa que causaba incomodidad y miedo. Salí pálido, estuve un rato esperando y nunca lo vi salir del baño. Ir a ver una película y darme cuenta de que, en realidad, era la única persona, tanto en la sala como en el cine en general. A la semana, el cine cerró sus puertas. El ambiente que se siente estando sola, ahí dentro, es muy pesado, sí da bastante miedo. Yo trabajé en un Cinépolis, y ahí realmente había pasado algo. 1. Los martes por lo general no había casi clientes, y un día martes que casi no había nadie, unos clientes fueron a preguntar a taquilla que si en el cine espantaban, ya que tenían rato que les pegaban en sus asientos y ellos eran los únicos asistentes de la sala. 2. Los encargados de la limpieza de las salas por la mañana vieron que en la ventana donde salía el proyector había alguien asomándose y al ir al revisar vieron que no había nadie. Siguieron con la limpieza y volvieron a ver que alguien seguía asomándose por el espacio del proyector, se asustaron y fueron a otra sala. 3. Cuando no entra nadie a las salas, se apaga la película para ahorrar luz y cuando eres empleado general, entras a ver la peli cuando ves que se está reproduciendo. En una ocasión, un compañero entró a una sala a ver una peli, y al salir le dicen, oye, apagaré la peli de esa sala porque no hay nadie, y mi compañero le dice, no, porque si hay 4 personas, yo las vi, en ese momento, le contestan que en el sistema no hay clientes anotados, entran a la sala y la sorpresa es que no hay nadie cuando mi compañero había visto a 4 personas en la sala. Yo una vez al estarme peinando en el baño interno del cine, en la parte de arriba, vi pasar a una persona, al asomarme al pasillo para ver quién era, veo que no había nadie, camino más y veo que estaba solo. Y más cosas que pasaron y que me contaron en esos 3 años que estuve en Cinépolis Tangamanga, de San Luis Potosí. Mi madre siempre me cuenta que, cuando ella y mi papá eran novios, fueron al cine a ver El Exorcista a las 12 a.m., y cuando estaban en la sala, en el clímax de la película, sintieron un gato grande que pasó sobándoles las piernas e iba ronroneando. Bajaron la mirada y no vieron nada, y luego le preguntaron a otra pareja que estaba ahí y les dijeron que ellos no habían sentido nada. La verdad fue muy raro, porque era un cine y a esa hora. Les preguntaron también a los encargados del cine y ellos les dijeron que era terminantemente prohibido tener animales ahí y que poco probable que alguien lo hubiera llevado, porque ellos revisaban siempre a los que iban al cine. Mi primer trabajo fue en el cine, empecé como taquilla, después fui proyeccionista. Les puedo dar fe y legalidad de que cosas raras pasan en las salas de cine, desde risas donde no hay nadie, hasta sombras que van de un lugar a otro. En mi caso, muchas veces llegaron a tocar la ventanilla de la sala de proyección y ver cómo asomaban la mano donde no había nadie. Había veces que veías a personas viendo una película más en la noche, corrías la película y por lapsos de minutos te asomabas a ver que todo fuera bien, casualmente no había gente y nadie había visto salir a nadie. Yo no aguanté y mejor salí. Supongo aquí debe haber comentarios similares de personas que pasaron lo mismo. El iceberg de La Llorona. La Llorona es quizás uno de los fantasmas más conocidos en todo el mundo, un ser tan mitológico que cada pueblo tiene su propia versión, unas más aterradoras que otras. Las anécdotas que estás por escuchar tienen pinta de ser reales y te hacen sentir como si eso pudiera pasar en el lugar donde tú vives. Hay muchas versiones de La Llorona. En mi pueblo, algunas personas la han visto así directamente, levitando entre los pastizales, que en esta zona son de varios metros de alto. La última vez que alguien la vio fue en el 2007, una señora que se llamaba Evelia la vio rondando en su patio al alertarse por los ladridos de sus perros. Esa vez, todos escuchamos unos gritos muy feos de una mujer sollozando con dolor, y nadie salió de sus casas. Yo lo recuerdo porque tenía 11 años y mis papás me encerraron y me dijeron que no mirara por la ventana. Dicen que la Llorona caminó del patio de esa casa hasta las afueras del pueblo. Los que la vieron dicen que levitaba e iba vestida de blanco, manchado de sangre. Aquella señora dice que la corrió del pueblo con rezos y agua bendita. Curiosamente la doña falleció a las 2 semanas, pero ya pasaron casi 20 años y al fantasma no se le ha vuelto a ver por aquí. Mi abu dice que no hay una sola Llorona, son varias y buscan cosas diferentes. Unas se roban niños, otras simplemente quieren descargar su dolor. Mi mamá la escuchó hace varios años. Dice que su llanto es de lo más horrible que ha escuchado y que te quedas paralizado.
y esta no sé si sea la Llorona en sí, pero mi abuela cuenta que cuando mi mamá era una bebé recién nacida, una mujer se la quería llevar, siempre atravesaba el patio trasero y se quedaba parada, y una noche, dice mi abuela que escucharon a mi mamá llorar, y al entrar al cuarto, estaba esa mujer ahí al lado de la cuna de mi mamá. Al prender la luz, desapareció, y pues se siguió apareciendo en el patio y mi abuela tenía que correr a agarrar a mi mamá y ponerse a rezar. Y también yo en lo personal he soñado varias veces con ella. Yo la vi cuando era niña, tengo la imagen súper grabada hasta el día de hoy. Tenía como 5 años, resulta que estaba con mi hermana y primitos, sentados en un escalón afuera de la casa de unos vecinos de mis padrinos. Estábamos platicando de espantos, yo era la más chiquita, así que la verdad ni les estaba haciendo caso, yo estaba viendo a la nada y de repente volteo a una esquina que ahora sé que está como a 15 metros, en ese entonces se me hacía lejísimos y que la veo. Era igualita a las imágenes que ahora captan en foto, de una mujer transparentosa, de vestido blanco, con pelo largo y negro, cara cadavérica, no tenía pies, estaba como levitando. Al verla grité, y obvio todos corrieron asustados a meterse a la casa. Mi mamá dice que mi grito se escuchó hasta el interior y que al ver que yo no entré con todos, empieza a preguntar por mí y sale corriendo. Ahora me cuenta que cuando llegó conmigo, yo estaba desmayada. Cabe mencionar que jamás dije lo que vi, dice mi mamá que se lo dije hasta que tenía como 10 u 11 años. Nadie entendía por qué había gritado y por qué me había asustado tanto, al grado de desmayarme, todos pensaban que era porque estábamos hablando de espantos y creían que yo me había asustado con las historias. Dice mi mamá que me llevaron a curarme del susto y que la señora le dijo que estaba muy asustada. Soy de Saltillo, la vi justo en una farola que está en la esquina de un arroyo y atrás del arroyo está un panteón. Es decir, está un panteón, atrás hay un arroyo y justo en esa calle vivían mis padrinos. Salías de su casa, estaba la calle y luego el arroyo y obvio se veía perfecto el panteón, aunque más a lo lejos. Ahora cuando voy no quiero ni voltear a esa esquina, ni a esa farola, me da miedo. Ya cuando conté, todos me creyeron porque se dice que siempre vecinos de por ahí la han visto o escuchado desde hace muchos años e incluso hasta el día de hoy que es normal. Hay muchas historias de ella en ese barrio y que hasta a muchos borrachines los asusta y hasta se les baja la pedita, la verdad yo no lo dudo ni tantito. Saludos desde Saltillo. Yo también la he escuchado en 2 ocasiones alrededor de la 1 o 2 de la mañana, estando en mi casa, y como ya comentaron no es el típico "ay mis hijos", es un lamento profundo y dolido que se repite en varias ocasiones, pero es tan desgarrador que hasta te quedas quieto del impacto de escuchar. El lamento se repite alrededor de 7 u 8 ocasiones, de repente cesa y se vuelve a escuchar, sinceramente es impactante. Yo creo haber visto a la Llorona, o al menos una cosa parecida en el ranchito de mis tíos. Me quedé ahí por unos días y me mandaron a dormir a un cuartito que tenían separado de su casa, que era muy chiquita. Una noche, ya estaba por amanecer cuando empecé a oír unos golpes secos en mi ventana, cabe decir que todo estaba oscuro, y veo a una mujer golpeando su rostro contra la ventana, estaba al revés, o sea como si estuviera colgando del techo. La ventana se manchó de una baba o un líquido extraño, yo me escondí en un rincón, no había mucha cosa que pudiera hacer si eso entraba. Total, que ésta se fue arrastrándose como animal mientras gritaba y lloraba a todo pulmón. Al día siguiente, se lo comenté a mis tíos, y me dijeron, aquí no hablamos de eso mijo, y me cortaron el tema. Creo que a partir de ahí me traumé, ya que cuando estoy a solas o en silencio, escucho unos llantos parecidos a lo lejos, pero eso significa que la criatura está cerca, es horrible. Yo la escuché hace unos 16 años. En ese entonces, dormía en casa de mi mamá en la sala, en el sillón. En la sala, había ventanales que, con la luz de los postes, alumbraban toda la calle. Bueno, yo estaba acostada y no podía dormir, en eso se empezó a escuchar un como quejido o llanto, primero débil y ya después insoportablemente fuerte. Se sentía que los tímpanos se me reventaban, pero lo más feo es que mientras ese sonido avanzaba, empezó a temblar, al grado que el sillón se movía. Yo, lo único que hice fue rodarme para el piso y quedar apretada junto al sillón y no moverme, ni podía casi del miedo. A medida que avanzaba el grito, se hacía más débil y el temblor también hasta que desapareció. Al día siguiente, le pregunté a mi mamá si había escuchado y sentido y ni ella ni mis hermanas escucharon nada, pero juro que fue real porque algunos vecinos sí la escucharon. Una vez, mi abuelita me contó que cuando era niña, solían ir con mamá a un pozo a traer agua, ya que aún no estaba bien puesta el agua potable en las casas.
y dice que era un caminito lleno de árboles boscosos. Mi abuelita es de Pinal de Amoles. El punto es que se iban muy temprano a las 4 de la madrugada para ser las primeras y que cuando iban llegando, vieron a una mujer al lado del pozo. La miraron de espaldas, que vestía con un vestido tipo bata de esas que se usaban antes para dormir, como usaba mucho una amiga de mi bisabuela. No recuerdo el nombre de la señora, pero llamémosla Gloria, y que la mujer tenía un cabello blanco larguísimo. Cuando la vieron de espaldas, le dijeron: «Gloria, otra madrugada ya nos ganaste», y que se quedó en silencio un rato. Que estaban como a 3 metros de retirada de ella y que comenzó a voltearse lentamente, y en eso, mi bisabuela agarró con fuerza a mi abuelita y se la llevó corriendo, que sintió un escalofrío enorme. En eso, mientras iba corriendo, se escuchaba el llanto de la Llorona a lo lejos, así que sí es verdad que si la escuchas lejos es porque está cerca. Ya desde ese día preferían irse más tarde al agua, aunque fueran de las últimas. Mi abuelita tiene varias historias sobre la Llorona. No la he visto, pero la escuché. Soy médica y cuando hice mi año de internado, yo rentaba en una localidad cerca de un hospital en el estado de Oaxaca, muy pequeña, y vivía sola. En una noche, desperté alrededor de las 3 o 4 a.m. porque comencé a escuchar muy fuerte los ladridos de los perritos que pararon al instante, dejando un gran silencio. Al cerrar los ojos nuevamente, escuché un grito muy horrible y demasiado sufrido, era entre el llanto de una mujer y un perro. Al instante tuve un escalofrío y una sensación de miedo, reacción nada común. Al terminar el grito, todos los perros comenzaron a aullar. Yo quería asomarme a mi ventana pensando que sería un perro o una mujer violentada, sin embargo, no pude moverme. Tardé como media hora más en dormir nuevamente. Y no volví a escuchar ese grito. Al día siguiente, investigué si alguna mujer en la localidad había tenido algún problema o si algún perrito había sido lastimado, pero todos decían que no había pasado nada. Llegué al hospital y lo comenté con un doctor que ya tenía tiempo viviendo en la localidad y me contó que él y muchas personas ya habían escuchado ese grito y era nada más y nada menos que la Llorona. Nunca más la volví a escuchar y cada vez que en algún video logran capturar el mismo grito real, tengo la misma sensación de aquella noche. Sea lo que haya sido en realidad, espero no volver a escuchar ese grito de sufrimiento. El iceberg de las muñecas. Las muñecas han sido tomadas como un elemento del terror desde hace muchas décadas. Y no es para menos, pues abundan historias escalofriantes sobre ellas, a pesar de parecer tiernas a simple vista. En este pequeño iceberg tendremos un conjunto de mini historias que te darán escalofríos. Me encanta poner esta anécdota, pero una de mis muñecas Monster High caminó por todo mi mueble para acercarse a verme. En resumidas cuentas, yo me desvelé una madrugada por algo de la uni. Yo no soy mucho de desvelarme. Cuando de reojo, veo que algo se movía en mi mueble, y yo pensé que era mi gata porque tenía esa maña de subirse al mueble para tirar cosas. Pero recuerdo que por eso mismo no dejó entrar a mi gata. Luego veo bien, y era mi muñeca que estaba girando su cabeza, como intentando apreciarme mejor de cerca. El peso de su cabello la delataba cada que se hacía de un lado. Y cuando me levanté del miedo, la muñeca, como era muy grande para una Monster High, solo dio 2 pasos y sus articulaciones de las rodillas se veían como se movían y regresó a su lugar. Me dormí con la luz prendida esa noche, pero yo volví a sentir que la muñeca estaba estirando su cuello para seguir viéndome. Agregando a que la muñeca era del tianguis, o bueno, pertenecía a otra persona. Creo tiene relación a que los objetos guardan las energías de anteriores lugares o dueños. La muñeca la vendí yo después de lo que pasó por 500 pesos, pero a pesar de la gran insistencia del que me la compró por tenerla, se me hizo muy raro que la vendiera casi a la semana de comprármela. Por si a alguno de ustedes le interesan los objetos poseídos, pueden venir a Poza Rica y buscar la muñeca, me imagino debe estar pasando de dueño en dueño. Cuando cumplí 9 años, mis papás me compraron unas muñecas de segunda mano, porque no tenían mucho dinero, eran muñecas tipo Nanki, yo igual les agradecí y jugaba con ellas. Sin embargo, esas muñecas tenían algo turbio en su aspecto, no sé cómo explicarlo, como si tuvieran vida propia. A cada rato se perdían y aparecían en lugares random. La gota que derramó el vaso fue una vez que eran casi las 11 de la noche. Mi mamá y yo entramos a la cocina y al salir vimos a 2 de las muñecas bailando juntas sobre la mesita de la sala. Algo súper turbio, ya que no tenían esa función. Ambas nos les quedamos viendo y ellas giraron lentamente la cabeza, por un segundo parecían que sonrieron. Total, que mi papá se deshizo de ellas y no nos dijo cómo. Así que no se confíen al comprar cosas de segunda mano porque pueden traer energías raras. Cuando era chiquita, jugaba muchísimo con un vecinito, pero mucho.
Él falleció, y por meses se prendían solos los juguetes con los que jugábamos, en especial un piano y abecedario que a él le gustaban mucho. A los 10 años, mi papá me compró una elfa en Plaza Universidad. Siempre fui una niña de tener muchas Barbies, pero quería una elfa porque me quería sentir acompañada, ya que en las noches me sentía con mucho miedo, espantaban en mi casa de por sí. Ya con mi elfa Ruth, así le puse, la empecé a llevar a todos lados conmigo, incluso a la iglesia, me sentía acompañada. Lo raro fue cuando empecé a hablarle, dejé de tener miedo en la noche pues sentía su protección. Pero un día, bañándome, escuché cómo se reía. Mi mamá sospechaba de mi apego a mi elfa Ruth, así que me gritó que iba a regalar a mi elfa si yo seguía así. Tuve que hablar con mi elfa, mi inocencia de aquel entonces, afortunadamente mi elfa no se molestó, seguía durmiendo con ella, pero ya no la llevaba a todos lados ni hablaba con ella. Actualmente la sigo teniendo, nunca pienso deshacerme de ella, me dio mucho valor y compañía. Yo tengo una muñeca que tiene casi 20 años conmigo, pero de antigüedad tiene más, porque se la regaló mi tía a mi mamá. Originalmente eran 2, pero la otra ya no existe. El chiste es que yo jugaba con ella y siempre ha dormido conmigo, además es de trapo, así que por el uso está desgastada, rayada, remendada, cosida, etc. Admito de forma objetiva que sí es un poco desconcertante y a toda mi familia le da una vibra rara, hasta les da miedo, a mí me genera una sensación de paz y calma. Inclusive hubo una época en la que me asustaban, veía a alguien parado en la esquina de mi cuarto, tenía pesadillas y me rozaban los pies o los brazos, pero algo dentro de mí me dice que no fue peor porque ella me protegía. Yo sí sé que tiene una vibra extraña, no soy incrédula y sí tiene acciones poco comunes, amanecía en lugares donde no la dejé, a veces parecía seguir con la mirada y a mi hermana le genera pavor. Es desconcertante, pero no es mala. Aunque siento que es más la energía que ha acumulado en las 2 décadas conmigo, que algún espíritu o algo malévolo. Yo voy a conservarla hasta que ya no pueda repararla. No agrego foto porque sí está bien desgastada y pelona. Esto fue hace como unos 9 años, yo, de pequeña, tenía una de esas muñecas de pilas que hablan. Un día la encontré guardada en una bolsa en la casa, raro, porque a mí no me gustaban las muñecas y noté que aún decía frases como, te quiero mami, y se movía. Lo que se me hizo muy raro, porque esa muñeca ya tenía unos años desde que me la habían regalado y estaba guardada. Entonces procedí a revisar las pilas y mi sorpresa fue que no tenía pilas. Me sacó mucho de onda porque cómo era posible que hablara y se moviera si no tenía baterías. Así quedó y le conté a mi hermano, pero me dijo que estaba loca y no me creyó. Hasta que un día me pidió ayuda para buscar unas bocinas que no encontraba y en eso a él le tocó ver cómo la muñeca hablaba y se movía y solo así me creyó. Después de eso, yo grabé un video donde mostraba cómo la muñeca se movía y hablaba sola, sin tener pilas, solo que mis tías me hicieron borrarlo, porque qué tal que se quedaba algo en el video y nos pasaba algo o así. Después, mi abuelita la fue a tirar a la basura y ya no supimos de esa muñeca, fue muy extraña. Yo tengo un recuerdo de cuando era niña, yo solía jugar con los bebés nenuco, mi mamá no me dejaba jugar tan de noche ni dormir con ellos, pero hubo un tiempo en que quería dormirlos conmigo, y lo hacía a escondidas de mi mamá claramente. En una de esas ocasiones, me desperté en la madrugada porque sentí un ligero movimiento en mis pies, y me desperté, abrí mis ojos, y vi al muñeco en la parte final de la cama, yo lo ponía a un lado de mí, a la altura de mi torso o mi pecho porque los abrazaba, total que cuando lo vi ahí, el muñeco giró la cabeza como viéndome, y yo, como reacción, lo empujé de la cama con los pies y se cayó al piso. Asustada, me volví a dormir. Al día siguiente que desperté, pensé que había sido un sueño, pero cuando me levanté de la cama, el muñeco sí estaba en el piso. No supe qué pasó exactamente, solo que no volví a dormir con ellos y me autoengaño diciendo que fue un sueño. Hasta aquí mi aportación, adjunto imagen de referencia. Mi mamá vivió con su madrina un tiempo. Dice que la mujer era bastante religiosa y que un día la señora se quedó sola en casa. Su hija tenía un bebé de juguete, de esos que están a gatas y se arrastran. La muñeca salió gateando del cuarto de la niña e iba en dirección a la señora, soltaba una risa o un sonido feo, y la señora creo solo se quedó rezando o maldiciendo la muñeca. Después de eso, sacó todos los juguetes de la hija de la casa y no le volvió a comprar muñecas, porque cabe mencionar que la muñeca no tenía baterías puestas. Dicen que donde hay mucha fe o creencia en Dios, también habita el mal o los demonios que se quieren alimentar de esa fe, o eso es lo que la madrina de mi mamá le dijo a ella. El iceberg de la parálisis de sueño.
El iceberg de la parálisis de sueño destaca por tener algunas de las experiencias más tétricas, agobiantes y funestas, psicológicamente hablando. Si bien puede existir algún tipo de explicación a todo eso, no deja de ser extraño cómo tantas personas han vivido eventos paranormales durante ese estado. Me ha dado 3 veces y siempre es cuando estoy en posición fetal. La que más recuerdo es una vez que estaba en mi sala y desperté, había un demonio viéndome, así como tenemos pensado que es, negro, con cuernos y ojos rojos, viéndome fijamente. Cuando pude reaccionar, se metió a un cuarto y le vi la cola. Ese día desperté enterrándome las uñas porque la tenía en puños. Las parálisis del sueño son horribles, más si eres de esa parte de la población que además de padecerlas, se acompañan de alucinaciones. Aprendí a controlarlas de tanto que me pasan, sé que me va a pasar porque en medio de la noche siento un pequeño sismo, siento como la cama se mueve de un lado a otro y me mentalizo para dejar de lado mis miedos y seguir durmiendo. Es como luchar contigo mismo, está bien loco. Pero, al principio, tenía experiencias horribles. La primera vez que me pasó, sentí como brincaban sobre mi cama y escuchaba una risa muy macabra, me dio un buen de miedo. La segunda vez que me pasó, escuchaba sondas muy fuertes y veía cómo mi cuarto se distorsionaba horrible, como si estuviera en medio de una abducción. La tercera vez más fuerte, fue en una cabaña en un lugar llamado Nancillaga, en Catemaco. Se supone que las leyendas cuentan que hay chaneques y cosas raras, sentí como me olfateaban de pies a cabeza, como un perrito, y luego una voz como la de las sirenas de Harry Potter le decía a otra voz igual, ya podemos irnos, el lagarto ya se fue. Muy curioso todo. Un amigo también me contó que vio a un muñeco al lado de él, viéndolo y riéndose, y se fue haciendo pequeño hasta desaparecer. Normalmente así acaban las parálisis, van de más a menos hasta desaparecer por completo. La única cosa que puedes hacer para despertarte una vez que te das cuenta que estás teniendo una parálisis es mover el pie rápido, como agitándolo, ya que es la única parte del cuerpo que puedes mover. Eso me ha salvado de muchas situaciones de parálisis. Nunca había tenido parálisis del sueño, pero ese día recuerdo estar recostada boca arriba, con los ojos cerrados, dormida. De repente, algo me despertó de golpe. No podía moverme, sentí mucho miedo, algo me obligaba a ver detrás de mí. Levanté la mirada y la vi, había una mujer colgada, justo arriba de mi cabeza. Quise gritar y apartarme, cerraba los ojos con fuerza y los abría para ver si desaparecía. Aún la recuerdo, tenía una falda o vestido con muchas capas, como si fueran holanes, y unos zapatos negros. Empecé a sentir que una mano me agarraba de la cabeza, al mismo tiempo sentía que esa mano me estaba quemando el cuero cabelludo, me ardía. Mi bebé estaba durmiendo a mi lado y se dio la vuelta y al voltearse me tocó el brazo. Me liberé y de un momento a otro dejé de sentir esa mano. El ardor se fue y no estaba la mujer colgada. Respiré y abracé a mi bebé muy fuerte, pidiendo que no me volviera a pasar algo así. Hasta ahorita no me ha vuelto a pasar. Cuando estaba embarazada de mi primer hijo, me pasó como 3 veces. La última vez fue horrible, y cuando nació, me pasaban cosas raras o sacadas de lugar. Siempre traté de buscar una explicación lógica, pero hasta cuando lo bauticé estas situaciones dejaron de ocurrir. La última vez fue así, para ese entonces, mi pareja trabajaba turno nocturno, lo cual me quedaba sola, y recuerdo que me desperté, se podría decir, porque eso sentía que estaba despierta. Volteo a ver a mi lado derecho, en el cual se encontraba la puerta, y al costado veo una niña. No se miraba su cara, pero esta me señalaba algo en mi lado izquierdo, y cuando volteo, estaba una mujer y me estaba jalando. Para esto, ya no me pude mover, comencé a sentir aflicción y miedo ya que me jalaba el brazo y mi panza, me botó de la cama y me quería jalar debajo de esta. En eso, entra el perro de mi suegra y comienza a ladrar, y esta cosa me suelta y logro moverme y levantarme. Como dato no importante, pero sí muchas personas me decían lo mismo, es que mi hijo nació con 2 dientes y que se supone que esta clase de bebés son especiales, poseen algún don, y pues hasta que lo bauticé dejaron de ocurrir cosas. Desde que él nació me pasaban cosas raras como sombras que se paraban enfrente de la ventana, pero eran sombras súper grandes o pasos como pesados, vibras bien pesadas, y esa sensación de sentirse observada. Tengo una amiga que es mamá soltera y dice que un día su hijo de 7 años le contó que, en la noche, se sentía despierto, pero no se podía mover, y dijo que le tocó conocer a varios tíos y familiares de ella que ya habían fallecido hace años. Una vez me fui a dormir, pero al lado de mi casa había una fiesta y tenían la música a todo el volumen. En fin, me fui a dormir y prendí la radio, ya que acostumbro a dormir con mi radio prendida. Me dormí como 10 minutos, cuando comienzo a sentir una parálisis, a mí me da mucho.
La verdad que aún me da miedo cuando comienza porque veo cosas, pero esta vez me dio la parálisis y no sé, pero de pronto comienzo a sentir como mi cuerpo o mi alma, no sé cómo describirlo, pero comienzo a flotar viéndome dormida y la música de la fiesta que estaba al lado comienza a distorsionarse junto con la música de la radio. La verdad que estaba súper asustada porque ya no volvía y comencé a notar que fuera de mi ventana había ladrillos con un poco de fuego y un señor súper delgado con la mirada abajo en la puerta. Juro me asusté, la verdad no recuerdo cómo volví en sí, solo recuerdo despertarme asustada con la respiración agitada. Algunos dicen que solo fue un sueño, pero pues no sé qué creer, tengo muy seguido la parálisis y muchas veces veo sombras negras, niños y una vez un gato negro encima de mí. Llevo 12 años teniendo parálisis del sueño cada noche y hasta más de una vez por noche. Se ha vuelto tan normal que trato de no alarmarme, sin embargo, la sensación horrible no se quita ni las alucinaciones. De las veces que más me he sentido gacho, es sentir que me jalaban los pies y me arrastraban de mi cama, o que me aplastaban la cabeza, escuchar una voz gruesa hablándome antes de poder despertar, sombras al lado de mi cama, taquicardias y dolores de cabeza, etc. Cabe recalcar que cada parálisis lo siento diferente. El iceberg de duendes y aluses. Tanto los duendes como los aluses son criaturas míticas que cuentan con arraigo en todo el continente. Estas criaturas tienen una apariencia siniestra y desalineada. La recomendación, por si un día te los encuentras, es mejor evitarlos, para que no te pase lo de las siguientes historias. Un tío quedó traumado a raíz de que vio unos duendes. Resulta que una noche, que él tenía alrededor de 11 años, se estaba meciendo en una hamaca en el patio de su casa, él solo miraba al cielo, y en eso, siente que le tocan el hombro y unas risitas de niños. Se levanta y ve unas figuritas así como de duendes o elfos, pero pensó que eran esculturas, porque se miraban estáticas, pensó que quizás su hermana, mi mamá, le había hecho una broma, pero vio que las figuritas empezaron a moverse y correr hacia él riendo. Él se metió a la casa corriendo, y ahogado en llanto, le contó a su mamá lo que vio. Aquellos seres eran pequeñitos, con orejas puntiagudas, caritas de anciano, y se reían de él. Cuando su mamá salió, todas sus plantas estaban rotas, los duendes le habían hecho la maldad. Después de eso adoptaron un perro para tenerlo en el patio cuidando, y el pobre perro a veces gemía del miedo, pero nunca se rajó, no permitió que los duendes hicieran más destrozos afuera. En la mitología maya existen los aluses, los cuales son traviesos y hacen maldades, esconder cosas, moverlas del lugar, etc. La forma de calmarlos es haciendo una pequeña casita donde se depositan ofrendas como dulces, juguetes, etc. También si se les hace una casita en una huerta, ellos se encargarán de cuidarla de cualquier persona que intente meterse y a esa persona le harán travesuras. Por otro lado, también se dice de la existencia de los duendes, los cuales llegan a perder niños o hacen que los sigan. Los niños que los han visto mencionan que se ven como niños, pero con cara de viejito. Tenía un novio que era de lo más tóxico. Al principio de la relación me regaló una pareja de trolls y a pesar de todo el daño que me hacía, yo no podía dejarlo, aunque intentara alejarme de él, siempre volvía. Cabe mencionar que después de separarnos se veían huellas pequeñas de tierra y dirijan al lugar donde los tenía. Una vez, llegué de mi trabajo y mi mamá había sacado todo lo que conservaba de él, incluyendo los trolls. Cuando fui al patio de la casa, los tenía en una maceta y ya se habían roto. Dentro de ellos había una foto mía con un hilo rojo. Esa noche, cuando me salí de bañar, sentí ganas de vomitar y recuerdo que en un ataque de tos me salió una bola de pelo y después de eso me sentí tan liberada. Yo tenía uno. Me escondía mis cosas, pero eran cosas necesarias para salir. Por ejemplo, ya iba súper tarde a la escuela y no encontraba mi zapato o mi mochila. Lo hacía para no dejarme ir. En las noches cuando dormía me agarraba los brazos, tocaba el cristal de mi balcón en la noche, tiraba cosas, molestaba a mis perros. Yo no sabía que lo tenía, solo lo supe cuando me quitó mis cosas. Un día fui a visitar a mi abuelita y una de sus amigas estaba ahí. Ella sabe de brujería y esas cosas. Apenas me vio, me dijo que traía un duende. Siempre iba conmigo, pero lo tenía que correr de mi casa, porque aunque ahora me hacía caso, después podría enamorarse de mí y eso no es bueno. Me dijo que hablara con él y le dijera que no podía cuidarlo, pero alguien más sí podría. Lo intenté, pero no funcionó. Hace poquito perdí demasiado dinero, estaba en mi casa, yo no lo gasté ni nadie más. Lo busqué literal por toda mi casa y ya me había rendido. Cuando me acordé de él, dije, ya sé que lo tienes tú, dámelo, lo necesito. En la noche encontré el dinero en mi cama, estaba junto a mi almohada, de verdad no estaba ahí, él lo puso.
Yo tenía un tío que era muy fanático de todas las figuras que daban miedo, tenía una gran colección de muñecos como la Llorona, muñecos con las tripas afuera, etc. Por lo que no era alguien que le diera miedo dormir con eso, y por ende, coleccionaba todo tipo de figuras de esos estilos. Entre ellos tenía un elfo, esos duendes grandotes que se visten y todo, y a este lo trataba como a un niño, lo vestía, lo cuidaba e incluso dormía con él, lo cargaba a todos lados y le compraba demás accesorios. Ya había tenido incidentes en que el elfo no estaba en su lugar al día siguiente o que había veces que perdía cosas que él recordaba dónde las había dejado y aparecían en otro lugar. Todo esto hasta que cuenta que una vez se encontró a una niña muy bonita y blanquita que llevaba uno también y dice que se le acercó y le dijo: mira, el tuyo ya camina, le agarró los pies y dijo: ya tiene sus zapatitos bien desgastados, y dice que las palabras de la niña, la forma de decirlo, su voz y la niña en sí, le dieron tanto miedo que prefirió regalar el muñeco. Este no es dato, pero es historia mía. Cuando era chiquito, veía duendes, jugaba con ellos siempre en la noche cuando mis papás dormían. Todo normal, hasta que un día me quisieron llevar con ellos. Recuerdo que la pared se convertía como en un portal y lo cruzaban como si nada. En ese incidente primero me quisieron llevar con juguetes y por las buenas, y como no quise, me jaló uno con una fuerza tremenda hacia portal, por lo que grité y lloré, despertando a mis papás. Les conté todo, que jugaba con ellos desde hacía mucho tiempo, les dije cómo eran, etc. Lo seguí viendo después, pero cambió su forma de ser conmigo a algo un poco más agresivo. Me molestaban, me jalaban las cobijas y forzadamente insistían en que me fuera con ellos. No recuerdo realmente cuándo terminaron estas visitas, pero visualizo claramente los sucesos. La mía es sobre elfos. Hace unos años tenía varios, a los cuales activé como debía de ser. Conforme pasaron los años me los deseché, pero no como tenía que ser. Me embaracé años más tarde, mi hijo creció, y a los 2 años mi bebé me decía que jugaba con unos niños pequeños y estos seres le decían que yo había cambiado, etc. Cosas que mi hijo de 2 años no tendría por qué saber, ya que cuando yo los tenía pues él todavía no nacía. Duró jugando con ellos más o menos 2 meses, hasta que yo empecé a notar cosas más raras de mi hijo que hacía con estos seres, como darles de comer, les abría la puerta para que salieran y entraran, entre otras cosas. Entonces dije esto no es normal, hasta que le dije que me los describiera, lo hice, pero aún yo tenía mis dudas. Cuando me di cuenta, fue cuando mi hijo de 2 años me dijo los nombres de estos seres, y sí efectivamente, eran los mismos nombres que yo les otorgué a esos seres muchos años atrás, antes de que mi bebé naciera. Él actualmente tiene 11 años y aún los recuerda. Mi mamá tuvo una experiencia con algo, no sabe si fue un duende, pero por la apariencia dice que puede ser. La casa de mi abuela siempre ha tenido actividad paranormal, ya que antes la colonia donde se ubica la casa era literal puro monte, y me tocó sentir la vibra pesada, pero afortunadamente no pude ver nada, pero mis tíos y mi abuela sí. El caso es que, a mi mamá, siempre se le perdían un par de sus calcetines. Para ese entonces, los hermanos menores estaban pequeños, entonces ella pensaba que andaban haciendo travesuras, pero luego en las noches, cuando se dormía, siempre sentía que la pellizcaban y a la mañana siguiente amanecía con moretones, la llamaban por su nombre sin siquiera haber nadie en la casa. Hasta que un día, vio a uno de esos, dice que estaba muy pequeño de estatura, tenía la cara de un niño muy bonito, rubio, ya después de años intentó pensar que probablemente era un alma en pena, pero por la estatura es difícil de creer que eso era un niño. Hasta la fecha no sabe si era un duende o algo más, porque ha investigado y prácticamente lo que le hacían es lo mismo que los duendes hacen. En fin, esa casa sí estaba muy rara, no sabemos si algo hicieron en ese terreno antes de que construyeran la casa o qué pasaría. El iceberg de experiencias paranormales. En el último iceberg de este video, tendremos historias paranormales en un contexto más general, encuentros con fantasmas, cosas inexplicables y demás anécdotas que los usuarios tienen para contar. Si llegaste hasta acá te lo agradezco, y espero que este video haya sido de tu agrado. Mi papá era un nahual. Él se convertía en un perro negro, como tipo Rottweiler. Hizo pacto con el diablo hace muchos años, y se ganó casi 3 millones de pesos en el Progol acá en México. Gracias a su estupidez que hizo, una de mis hermanas se desvivió, mi mamá está bien mala de la diabetes, y mis hermanos y yo, estamos bien sumidos en deudas hasta el cuello. Él, después de muerto, luego nos viene a asustar, pero le mentamos su madre, y ya deja de molestarnos. Él fue un hombre muy malo en vida. También en alguna ocasión, mi mamá y mi hermana, la que falleció, vieron a un hada volando en el patio de la casa de mi mamá. Mi hermana la quiso ver más de cerca, porque dice que tenía forma de mariposa, pero tenía brazos y pies como los de un humano. Era de color azul con negro.
Y cuando salió mi hermana a ver bien alada, esta se espantó y salió volando muy rápido. En mi familia teníamos la costumbre de ir a la misma taquería a almorzar los domingos. Recuerdo que el taquero era un señor de la tercera edad. Un día lo saludamos como de costumbre y no vimos nada extraño en él. El domingo siguiente no lo vimos, pero notamos que los empleados tenían una camisa con una foto de él. Tenía meses de fallecido. Tengo un conocido que es trailero. No recuerdo en qué carretera y estado de México, me contó que se le había acabado el diésel del tráiler y había quedado varado en un tipo bosque o monte. Creo recordar que era selvático el lugar, algo así como Poza Rica, Veracruz. Comenta que se durmió en la cabina y ya en la madrugada, una mujer muy bella le tocó la ventana, que se le había descompuesto el auto y saliera a ayudarle a ver qué podría hacer. El hombre pues amablemente le dijo que no podía salir de la unidad por protocolo de trabajo y seguridad, etc. Entonces, dice que la mujer se enojó y le empezó a exigir que abriera la puerta del tráiler, empezó a golpear la puerta y jalar. En ese rato pasó otro tráiler pitando varias veces haciéndole señales. Ya unas horas después, llegaron unas personas encargadas y le dieron diésel para llegar a una gasolinera unos kilómetros más adelante. Cuando llegó allí, había una estancia de tráilers, y el señor que le había pitado reconoció el camión y se acercó con él, y le empieza a decir que estaba bien preocupado porque vio a la mujer muy insistente queriendo abrir la puerta del tráiler, pero que esa mujer tenía las piernas de cabra color marrón. Según cuentan que se lleva a los hombres y los desaparece. Al escuchar mi conocido todo eso, él menciona que se le cambió el color a pálido, sintió muchos escalofríos y miedo. Yo voy a contar algo que me pasó cuando tenía aproximadamente 3 años, sí, recuerdo cosas de esa edad e incluso más pequeña. Mi mamá tenía un cuadro de la Virgen de Guadalupe, que era la réplica exacta de la que está en la basílica, siempre presumía de eso. Bueno, pues mi mamá tuvo la grandiosa idea de poner el cuadro justo frente a la cama. Un día me desperté, yo dormía en la cama con mis papás, de repente escuché un SHT, SHT y volteo y me doy cuenta que la cara y ojos de la Virgen se movían como en un intento de salirse del cuadro. Recuerdo que me le quedé viendo mucho al cuadro porque no podía creer que se moviera y sí parpadeó, me puse a llorar y me quería bajar de la cama, pero cada que intentaba acercarme a la orilla para bajarme la Virgen movía la cara y me volvía a subir asustada, al punto que me orinré en la cama y solo gritaba, mamá, papá. Mis papás llegaron corriendo porque los gritos se escuchan hasta afuera y se metieron, y recuerdo que la Virgen rapidito se puso en su posición normal y dejó de moverse. Resulta que mis papás se habían ido por tacos en lo que yo estaba dormida, por eso no llegaban a auxiliarme. Bueno, cuando yo le cuento a mi mamá lo que pasó, obviamente no me creyó, pero sacaron el cuadro y lo dejaron en la cocina. Pasa el tiempo, y al año después se murió mi hermana menor, y mi mamá se estaba volviendo loca, hablaba sola, salía sonámbula a buscarla y así. Dice que un día estaba cocinando y que ella le pedía a la Virgen, en el cuadro, que ya le ayudara a quitarle ese dolor, que quería dejar de sentirse mal, etc. Pues que la Virgen se empieza a mover y parpadear, mi mamá se asustó muchísimo y entonces sí me creyó lo que yo ya le había dicho. Agarró el cuadro y lo escondió en un cuarto que estaba en obra negra, y cuando mi mamá murió, ninguno de mis hermanos ni nadie de la familia se quiso quedar con ese cuadro, ahí lo dejamos en la casa que rentábamos. Cuando vivía en el rancho, me gustaba salir un rato en la noche a ver las estrellas. Una vez, me quedé afuera mucho rato porque había una luna llena hermosa y el cielo muy estrellado. Ya todos se habían dormido, pero yo quise quedarme un rato más a ver la luna tan bonita que iluminaba todo el llano, y estaba muy a gusto, viendo el paisaje yo sola con un café. En eso empezaron a aullar los coyotes, eso era normal, después los perros, un poco normal también, pero después empecé a ver que iba cruzando no tan lejos, unos 10 metros de distancia, una criatura muy extraña. Lo poco que la luna alcanzaba a iluminar, se veía blanco, parecía como un perro muy grande porque se veía cubierto de pelo y tenía un hocico largo, pero su cuerpo sí se veía tipo humano por lo largo, pero lo que más me confundió fueron sus patas. Parecía que caminaba con los codos y los pies hacia arriba, era como si se arrastrara, pero estiraba los brazos mucho o quizá es que estaban muy largos. Yo sé que aquí hay muchos que no creen y lo entiendo, esas cosas son difíciles de creer a menos que las veas con tus propios ojos, y la verdad es algo inexplicable porque te enseñan que es imposible, pero en este mundo hay muchas cosas posibles, y por suerte o mala suerte, me tocó verlo. Me dieron muchos escalofríos, no podía moverme por la impresión, pero también tenía pánico que esa cosa me viera, porque no sabía qué era. Por suerte yo estaba debajo de unas láminas en la oscuridad y no podía verme, pero me dio mucho miedo verlo cruzar tan tranquilamente por el terreno, así que corrí a meterme a la casa.
Todos estaban dormidos y ya estaban todas las luces pagadas, así que corrí a la ventana más cercana y pude verlo correr a lo lejos. Parece que sí me escuchó cuando entré. Ya por la mañana le conté a mi familia y solo mi hermano me dijo que él ya lo había visto, pero que no le había dicho a nadie porque no sabía si le iban a creer o no. Mi mamá trabajó en un edificio colonial en Querétaro. Mi hermano estaba muy chico, como de 4 años, y en vacaciones mi mamá se lo llevaba a su oficina. Un día, a mi hermano se le olvidó un carrito, le dijo a mi mamá. Se regresaron, pero mi mamá no encontraba el carrito y que mi hermano le dice, mamá, dice la niña que mi carrito está debajo del sillón y le señala cuál sillón. Mi mamá le preguntó que cuál niña, en mi familia casi no nos asustan esas cosas, y mi hermano de qué, pues una niña que vive aquí mamá, pero solo yo la puedo ver. Mi mamá le pidió que describiera a la niña y mi hermanito solo le dijo que usaba vestido y que estaba chiquita y que ella no usaba palabras como nosotros. Me habla como el aire ma, cuando sopla el aire, le dijo mi hermano. De entonces mi mamá le preguntó que cómo había entendido que el carrito estaba debajo del sillón y él le dijo que pues nomás así, que, aunque hablaba como el aire, él le entendía bien. Resulta y resalta que mi hermanito todos los días jugaba con la niña y la gente del trabajo de mi mamá creyendo que tenía mucha imaginación. Me acordé de otra. Yo tenía unos 5 años, me levanté al baño sola en la madrugada y vi la puerta del baño entrecerrada, la empujé y no se abría, parecía que había algo atrás de esta. Volví a empujar y ahí fue cuando salió una mano, color rojo oscuro, con uñas larguísimas, salí corriendo y me metí a la habitación de mis papás. Me hice bolita en un rincón, mirando hacia la puerta del baño, y vi salir de ahí un ser alto, todo rojo oscuro y cubierto con una especie de baba viscosa, también tenía un solo cuerno en la frente. A todo esto, quise gritar, pero no salía mi voz, y mis papás estaban ahí a unos metros de mí, aún durmiendo. Esa cosa me miró, se quiso acercar, pero frenó a mitad de camino y me miró fijo, sonrió de manera burlona y desapareció. Lógico, nadie me creyó ni me cree al día de hoy, pero quedó como anécdota. Actualmente tengo 25 años, sigo viviendo en esa misma casa y he escuchado que susurran mi nombre en mi oído mientras me baño o lavo los dientes, hasta puedo sentir el aliento calientito de lo que sea que me susurra en el lóbulo de mi oreja. Comunidad, este fue el último video del año y quiero agradecerles por todo su apoyo a lo largo del mismo, ya que sin su apoyo, la gente que ve los videos, los que dejan su like y comparten, esto no sería posible. Como les he dicho, valoro el apoyo de cada uno de ustedes. Cada uno es importante para mí. Por eso trato de responder la mayoría de comentarios, ya que sin duda tenemos una de las mejores comunidades de terror en YouTube, y me siento muy orgulloso de eso. Sin más que decir, les deseo un gran cierre de año, pásenla bien, y nos vemos el año que viene, con más contenido aterrador para todos ustedes.